Hola amigos, tengan un excelente día, noche. Pues bueno, bienvenidos a este podcast Conquistadores. Hoy tenemos un invitado súper mega especial, Pastor Emanuel. ¿Cómo está, Pastor? Hola, bien, muy bien, gracias. Aquí con mi amigazo Víctor. Qué bueno, Paz. Pues bueno, queremos comenzar este podcast preguntándole quién es el Pastor Emanuel. Ok, bueno, pues soy yo. Yo soy, para los que no me conocen, soy el Pastor Emanuel Lara. Pues para los que me conocen, pues también, ¿no? También. No me puedo cambiar el nombre. No puede. Soy el Pastor Emanuel Lara de la iglesia CFN en Tultitlán. Hace un poquito más de 8 años, establecimos esta iglesia. Pastor a tiempo completo hace 11 años. Y bueno, tengo 39 años. Soy músico de profesión, también soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y pues soy pastor. Llevo sirviendo al Señor desde que tenía 13 años, entonces ya llevo rato. Estamos hablando de 26 años más o menos sirviendo a Dios. Uh-huh. Qué bueno, Paz, ¿no? Pues la verdad es un gusto tenerlo aquí, Paz. Me gusta el tener gente que yo conozca, que conozcamos algunos, pero gente que por, pues a lo mejor no lo conoce, que los ven de otras iglesias. La verdad nos da gusto tenerlo, Paz. Perdón, me faltó comentar, soy casado. Y por las que quieran ahí. Tengo 2 hijas. La mayorcita se llama Camila, la más chiquita es Ana y mi esposa es la pastora Angélica. Ahí está bien, pero si alguien ahí quería ponerse buzo, pues ya le ganaron. Ya hace un buen tiempo ya le ganaron. No, ya voy a cumplir 13 años. 13 años. Pues ya tiene tiempecito. No, Paz, pues qué bueno. Pues mire, Paz, ¿cuánto tiempo tiene que empezar a estudiar el bajo? Uy, el bajo lo empecé a tocar desde los 11 años. ¿Desde los 11 años? Uh-huh. Sí, para los que no conozcan, Pastor Emanuel toca el bajo increíble. Nada, es un máster tocando el bajo. La verdad, mis respetos, Paz, porque cuando lo vemos, mi papá y yo, las personas que lo conocen, yo me imagino también, tocar el bajo, Sí. Los que conozcan a Abraham Laboriel, se le queda corto. No, Paz, pero la verdad que qué gusto. ¿Sí quería tocar usted el bajo desde que comenzó o quería tocar un instrumento desde antes? Mira, sí, te voy a contar desde cuando yo salí de la primaria, quería aprender a tocar la guitarra. Uh-huh. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia desde que tengo memoria. Mi mamá me contaba que desde el año ella conoció a Cristo y me llevó a la iglesia. Luego ya cuando era más, tenía como 6, 7 años, había una iglesia en la casa de unos de mis tíos y mi tío que actualmente se congrega aquí conmigo en la iglesia y es líder de un área de aquí de la iglesia. En su casa, era la casa de mi abuelita y ahí vivían también mis tíos, él tocaba la guitarra. Entonces vivían en satélite. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a las reuniones, mi tío tocaba la guitarra y me llamaba la atención. Siempre me llamó mucho la atención. Y cuando salí de la primaria, le dije a mi mamá que quería aprender a tocar la guitarra, quería que mi tío me diera clases. Yo veía que siempre él tenía guitarras, que las arreglaba. Entonces le dije que si no tenía 11 años, si no tenía una guitarra que me vendiera. Y sí, efectivamente tenía me la vendió, una guitarra sencilla, clásica. Y le dije que me diera clases, me dio una clase, después terminé ya yo dándole clases, pero me dio mi primer clase, mi primer maestro, mi primer clase fue con él, mi tío José Luis, que actualmente está aquí en la iglesia, es líder del equipo de staff, y me dio una clase, me enseñó el círculo de do, y fue toda mi clase. Entonces yo aprendí a tocar la guitarra con unas revistas que ya no existen, yo creo, pero en los puestos de revista no estaba el internet, no existía YouTube. Tengo 39 años, entonces estamos hablando que hace 28 años sí. No existía el internet, no había YouTube, no había tutoriales. Entonces en los puestos de revistas vendían una revista que se llamaba Guitarra Fácil.
Ok. Entonces, pues yo me la empecé a comprar. Lo chistoso es de ahí que el método de esas revistas no te enseñaban o al menos las que yo compraba, no te decían do y te ponían la figura, sino era como medio raro, como por números. Entonces sacaban, haz de cuenta, la edición de Luis Miguel y todas las canciones de Luis Miguel y venía la letra, no venían por acordes, venían por números y después venía el número y la figura de cómo era el acorde. Okay. Entonces yo me acuerdo que me las compraba, creo que salía una nueva cada semana. Entonces me las compraba y aprendía los acordes y trataba yo de tocar las canciones. Entonces empecé a aprender yo, pero no sabía cómo se llaman los acordes porque venían ahí por números. Entonces pues las tocaba y yo por mi cuenta ponía las canciones y trataba yo de seguirlas con la fácil. Me compré pues es que era cada semana, me compré como unas 20. Y entonces yo, pues como podía, ahí venía la figurita y tocaba. Entré a la secundaria, eso fue en el lapso entre que, como en estas fechas, pero de hace 28 años, entonces, o sea, las vacaciones. Imagínense. Me acababa de graduar de la primaria y en ese lapso fue que empecé. Entré a la secundaria y conocí 2 amigos. Un amigo tocaba también la guitarra y otro tocaba la batería, entonces estoy en una escuela secundaria técnica que tenían talleres y había y yo me inscribí luego en el taller de música. Entonces, pues llevaba mi guitarra. Y entonces conocí a otros 2 amigos y éramos 2 que tocaban la guitarra y uno tocaba la batería. Entonces, bueno, aquí hago una pausa. Aunque mi mamá me llevaba a la iglesia desde que tenía 1 año, después hubo un tiempo que ya no íbamos a la iglesia y esta parte que estoy contando, yo no iba a la iglesia ni mi mamá íbamos a la iglesia, pero pues tenía todo el trasfondo cristiano. Pero en ese lapso no íbamos a la iglesia, entonces, bueno, cerrando ese paréntesis, un amigo, el otro que tocaba la guitarra, pues decía que hiciéramos una banda, pero pues éramos 2 que tocaban la guitarra y uno la batería, entonces pues por lo menos lo básico era guitarra, bajo y batería. Ya estaba lo básico. Entonces, yo no quería tocar el bajo porque decía, no, pues el bajo no se oye, ni entonces ¿Quién quisiera ser el bajista? nadie, ninguno de los 2 quería ser el bajista porque era como que lo chido era la guitarra. Sí. Y yo pues ya me había inscrito, no tenía mucho, pero ya me había inscrito en el taller, entonces aprendí otras canciones, más como de regional mexicano, y en el taller ahí en la escuela, y pues en ese entonces yo empecé a escuchar música como de rock, y empecé a escuchar mucho una banda que se llamaba Nirvana. Entonces querían hacer una banda y tocar por las canciones de ellos, pero no, pues ninguno de los 2 que estaba, el que tocaba la batería y ninguno de los dos que nos tocó la guitarra, entonces nos echamos un volado y yo perdí. Entonces me tocó agarrar el bajo. No tomé clases de entrada, sino simplemente pues empecé a averiguar. No había como mucho material como ahora que uno se mete a YouTube y puede encontrar un montón. Sí. No había nada más, pues mi recurso era guitarra fácil, pero no había una revista de bajo fácil. Entonces, pues traté yo de investigar a ver cómo era el bajo. Descubrí que pues prácticamente eran las últimas 4 cuerdas de la guitarra. Entonces trataba de escuchar las canciones, lo mismo que hacía con la guitarra, pero lo hacía con mi guitarra con las 4 cuerdas. Entonces trataba de sacar, escuchaba las canciones, y pues así las sacábamos. Entonces en la secundaria nos juntábamos, mi amigo que tocaba la batería llevaba sus baquetas y ahí con lo que podía, y el otro con la guitarra, y yo hacía el bajo con mi guitarra, y siempre yo andaba con mi guitarra en la secundaria. Entonces así fue como que agarré el bajo por un volado que perdí. O sea, ese volado definió lo futuro. Sí. Oiga, Paz, ¿aún conserva sus de esos que me dieron, sus libritos? No. ¿Ya no? No, me hubiera encantado tener después ya y eso sí los conservo. No, porque cuando decidí caminar tomé mi propia decisión de caminar con Cristo, saqué todo, incluyendo esas revistas.
Entonces, lo que sí conservo es que después que ya a los 13 años que empecé a caminar con Cristo, habían unos parecidos, pero cristianos que venían a la librería, eran unos se llamaba creo Cancionero Fácil, era casi la imitación, pero era de cuenta el disco de de Marco Barrientos En Ti, venían todas las canciones de ese disco, y ahí sí venían los acordes, era muy parecido, pero eran canciones cristianas, eso sí los conservo. Por ahí los debo de tener. Y luego eso los vendían en las librerías y luego vendían también el cuadernillo con las partituras y ya yo me los empecé a comprar. Eso sí, por ahí los debo de conservar. Las de guitarra fácil, no recuerdo, pero yo creo que las tiré porque no tengo ninguna. Ah, no, está bien, pues en fin, no le iba a servir porque ya eran pero mundanos. Fue con las que aprendí, fueron mis maestros de guitarra fácil. Sí, no, yo igual con la batería, igual mis manuales que yo tenía y algunos discos que me prestaron ahí para aprender, personas que no eran cristianas, ya los tiré, los tiré, los rompí, no me acuerdo qué hice con ellos, pero después, Paz, cuando usted pierde su volado, después, ¿cuánto tiempo pasó para que se comprara su primer bajo? Pues pasó, ¿se acuerda? Sí, pasó poco porque recuerdo que nos juntábamos ahí en la casa de un amigo y pues yo tocaba, eran guitarras pues acústicas, bueno, clásicas. Y luego él se compró su guitarra eléctrica y ahí yo vivía en Fuentes del Valle y habían como dos bandas ahí en Fuentes del Valle. Unos ensayaban ahí en la calle de Trevi. Y ya eran más grandes, eran jóvenes, pero yo tenía 11 años, yo creo que tenía entre 18 y 20 años y ellos tenían ahí, pues ensayaban. Entonces yo empezaba a ver ahí el bajo y el mismo tío que me dio mi primer clase, José Luis, él se dedica a hacer remodelaciones de casas, impermeabilizar. Entonces me acuerdo, yo desde niño iba muy seguido iba a su casa y me quedaba a veces en las vacaciones. Entonces, en un lapso de vacaciones, me acuerdo que le dije que sí, pues que sí iba a trabajar con él y pues juntaba una lana, porque descubrí que había, hasta la fecha existe, que en Tasqueña, a los martes se ponía un tianguis, un tianguis donde venían instrumentos, que es el tianguis del Sindicato de Músicos, y ahí venden instrumentos usados. Entonces yo me acuerdo que una vez fui y más o menos vi, y entonces le hablé a mi tío y le dije que si me daba trabajo, y pues quería juntar para comprarme mi bajo. Entonces trabajé con él como un mes impermeabilizando, y pues junté todo lo que me dio. Me acuerdo que junté, creo que 700 pesos. En ese entonces junté 700 pesos, los agarré y me fui un martes al tianguis de Tasqueña, y pues para lo que me alcanzaba, los que me gustaban, pues no me alcanzaban. Y me acuerdo que el que me alcanzaba era un bajo tipo como el de los Beatles, que es es un bajo, es una forma muy diferente. No sé cómo se llama ese modelo, pero es como si fuera forma de violín, pero grande. Y pues era el que costaba, el que me alcanzó, me acuerdo que costaba 700 pesos. Lo compré, ese bajo nunca lo conecté así con cable, pero pues lo tenía yo, y con ese ya pues ya empecé a sentir las cuerdas así del bajo. Ya no ensayaba con la guitarra, sino las cuerdas del bajo, porque antes cuando tocábamos yo ensayaba con mi acústica, y cuando íbamos a lugares donde otros ensayaban me prestaban siempre el bajo, yo no tenía. Entonces ese fue el primer bajo que me compré, pero nunca lo conecté hacia un amplificador, nada, siempre lo tenía más como para ensayar. Era un bajo durísimo, tenía las cuerdas durísimas, pero pues ahí yo empecé. Ese fue mi primer bajo. De ahí el precio, yo me imagino, ¿no? Sí. Que ya estaba medio usadón. Ajá, pero sí, y al poco tiempo lo vendí. Fui ahí mismo a ese tianguis y lo vendí. Y como se parecía al de Paul McCartney, el de los Beatles, cuando yo lo llevaba, porque ahí en ese tianguis tú vas y si quieres vender tu bajo, pues lo traes así mostrando, entonces te acerca, y me acuerdo que lo vendí como en 1100, o sea, hasta le gané, porque todos le gustaban y preguntaban. Lo vendí y me compré uno ya con más forma. Ya con más formita. Igual muy sencillo, pero y ese sí lo usé un montón. Era marca
ya ni existe, pero esa marca era Spectra y ni siquiera eran de madera, eran bajos hechos de conglomerado, no era madera, pero ese sí lo usé mucho. Ninguno de esos dos los tengo actualmente. No, ninguno, ya se compró uno. Porque los iba vendiendo y me compraba uno mejorcito y así fui. Fue revendiendo y comprando. Sí, Está bien, un poquito más y ya le mejoraba. Está bonito, está padre eso. Digo, yo ahorita pues no tengo batería. Ahí si me quieren donar una batería, pues, estaría bien para la iglesia. Pero yo ahorita, por ejemplo, tengo mi guitarra. Y mi guitarra ahorita la pienso yo vender para comprar otra mejor. Sí. Y sí me acordé ahorita de eso que dijo. Es que yo vendí mi bajo y me compraba otro nuevo. Yo vendí y lo compraba después. Y la verdad eso está muy impresionante. Que esos tianguis existan todavía, porque pues ya tiene años, ¿no? Ese tianguis. Sí, aunque después descubrí la calle de Bolívar y Mesones y ya vi que pues ahí podía. Ya mi tercer bajo ya me lo compré ya en una tienda porque pues no sabía, yo no tenía nadie así que me instruyera y me dijera acá, entonces yo descubrí el tianguis, pero después ya descubrí la calle de Bolívar y Mesones, vendí ese segundo bajo y ya me compré uno mejorcito. Yo quería después, descubrí que existían bajos de 5 cuerdas y me compré mi primer bajo de 5 cuerdas, pero ese ya lo compré en una tienda. Ya, una tienda ya de mejor. Música. Ya nuevo, ya, porque era un reusado, ¿no? Sí. Y ahí te igual, sencillo, era un Ibáñez de 5 cuerdas sencillo, pero pues ahí poco a poco le iba mejorando. Está bien, Paz. Y de ahí, Paz, nos dice que pues conocían de Cristo y todo eso, tenían la noción, pero se apartaron, ¿no? Estaban como muy apartados de la iglesia. Nos contaban eso. Después de que usted aprendió, ¿cuánto tiempo pasó para que usted se metiera a la iglesia? Como 2 años. 2 años estuve primero y segundo de secundaria. Pues tocaba ahí, pues descubrí que venía yo de la primaria, iba en una primaria particular, muy pequeñita, solamente eran 6 compañeros, solamente estaba en mi casa, estaba como no desconocía todo lo que había en el mundo. Sí. Cuando entró a la secundaria, pues descubrí un montón de cosas que no conocía y pues me metí, descubrí que pues el tocar un instrumento pues me hizo ahí bien popular en la secundaria. Entonces primero y segundo de secundaria estuve ahí. Yo cuando entré a la secundaria venía como muy asustado, muy hijo así de casa, no rompía ni un plato, pero después pues ahí me malié y me conocían en un montón entonces, bueno, en la secundaria, me hizo como que me dio mucha popularidad, entonces dije, pues esto es lo mío, porque cuando iba en la primaria intenté, según mi sueño era ser futbolista, yo quería ser futbolista, pero nunca fui bueno, entonces descubrí que eso era para lo que yo era bueno, y luego pues era como yo la sensación, porque pues tenía 11 años, ahorita mi hija tiene 12 años, yo la veo bien chiquita como un bebé, pero yo me acuerdo, yo a los 11 años ya tocaba así en lugares, en fiestas, en la escuela, en uno que otro bar, y tenía 11 años, entonces eran tiempos diferentes, pero pues ahí donde yo vivía en la colonia, donde vivía en Fuentes del Valle, todos me conocían, porque la banda que teníamos se llamaba, todavía me acuerdo, se llamaban Los Mosquitos Albinos. Entonces todos me decían, hey, ese mosco. Y yo me acuerdo que iba en la calle así, pues yo me sentía así bien, así como muy agradable, no sé, muy grande, ¿no? Sí, entonces, pero me malié, no iba bien en la escuela. Fue primero, de hecho, a tal grado que en segundo de secundaria, bueno, yo me intenté ir de mi casa 3 veces. Con el amigo con el que nos intentamos ir de la casa 3 veces, las 3 veces regresé porque ya me dio frío en la noche regresado, pero literalmente con mi mochila, yo según quería hacer rockstar. Ajá, quería hacer una banda de rock y quería dedicarme a eso y sí, no hacía gran escala, pero pues sí así en fiestitas y en algunos bares de ahí de acá de Coacalco sí llegué a tocar. Y
Y entonces pasé segundo de secundaria y reprobé todo. Entonces me salí y según yo me iba a dedicar a la música. Uh-huh. Yo en ese tiempo era, pues era muy, muy fan de Nirvana. Uh-huh. Y yo quería ser así como él y quería hacer una banda de rock. Y pues, pues parecía ser que, o sea, sí pintaba para eso. Estaba bien, ya tenía 13 años, Okay. pero desde los 11 años, creo el primer bar donde toqué se llamaba El Castillo, está allá por Coacalco, y tenía 11 años, entonces, y pues ahí empecé y todos mis amigos eran más grandes porque nos invitaban otras bandas así locales. Uh-huh. Y y de hecho mis amigos con los que hice la banda eran 2 años más grandes que yo, porque pues yo creo que normalmente se entra a la secundaria a los 12 años. Yo entré porque a mí me adelantaron un año en la primaria, entonces entré más chico, pero pues era la sensación porque estaba yo así bien chavito, pero uh-huh. Pues tocaba y medio tocaba bien. Uh-huh. Entonces pues fueron 2 años fue un tiempo que ya no estaba estudiando, me dedicaba así, pues ensayaba y yo quería hacer mi banda, uh-huh. Pero pues ya hubo un momento donde yo tenía todas las, pues me acordaba cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, pues tenía ese conocimiento, mi mamá ya se quería acercar nuevamente, y obviamente todo lo que hacía mi mamá no tenía conocimiento, yo le decía que me iba a quedar a la casa de un amigo, luego hasta el papá de mi amigo le hablaba y le decía, pero pues nos íbamos a tocar algunos bares, me iba a ensayar, y mi mamá no sabía, algunas pensando se las solía, pero pues yo me quería por eso, intenté 3 veces yo irme de la casa a los 12 años, porque pues me quería dedicar a eso. Ok, oiga, y después usted entra a la iglesia, ¿ya había dejado ese grupo o lo dejó después? No, después sí me costó trabajo porque tenía 13 años, mi mamá no le gustaba esas amistades que tenía. Uh-huh. Hasta la fecha conservo una ya después de tantos años, una de esas amistades, pero me acuerdo que pues mi mamá empezaba a orar por mí, y me acuerdo que una vez fuimos a ver a una amiga, iba con uh-huh. los amigos que teníamos de la banda, y y en ese tiempo estaba de moda estaba muy de moda como la onda de los cholos y... Okay. ¿Los punquetos? No, cholos, cholillos, ajá. Entonces, bombachos. Y yo era así como, yo era como rockero, entonces creo que fuimos a una amiga, luego de ahí nos fuimos y había así ahí en la colonia donde vivía, pero la segunda sección era como muy peligroso, y había así una bolita de esos chavos y había como rivalidad. Entonces estábamos ahí, nos fuimos, y yo nada más me acuerdo que se acercaron conmigo, uh-huh. Y me preguntaron la hora, y pues yo traía el reloj, y nada más me acuerdo que bajé así la mirada para ver el reloj, y desde ahí ya no me acuerdo nada más, hasta que como que me levanté así todo golpeado y todo sangrado. Tenía mi mochila con algunas cosas de la guitarra, traía una grabadora, y pues todo me lo robaron, me tiraron, me golpearon por todos lados, me rompieron un diente, y nada, me acuerdo que vi un amigo, como pude llegué a la casa de otro amigo, le hablaron a mi mamá, tenía 13 años, le hablaron a mi mamá, y total que ahí como que reaccioné, y me di cuenta que pues ahí los dos no, pero uno sí pues echó a correr, pues ahora entiendo, se salvó de la golpiza, pero pues no estuvo ahí conmigo, y como que sentí yo que Dios me estaba como frenando de no seguir por ese camino, y hasta la fecha actualmente tengo algunas marcas de esa golpiza que me dieron en la espalda, en los dientes tuve que tener después de muchos años, varios procesos para restaurar. O sea que entonces, sí fuerte, sí fue fuerte. Sí, fue. Y y ahí pues como que empecé un proceso
pues de comenzar a caminar con el Señor. Todavía seguía con la banda, pero como que me decepcionó eso de que me hayan dejado ahí sí, pues, solo, pero pues también después entendí, pues éramos, los otros tenían mi edad, pues no, pues corrieron por su vida, ¿no? Pero ahí fue que como que empecé, y me acuerdo que mi mamá me llevó a una iglesia, yo iba con mi playera de Kurt Cobain, llegué a una iglesia, estuve en la velada, y se me acerca el pastor. Era un pastor que también había tenido una vida así como de metido en el rock y esa onda. Y era una velada de oración y se me acerca. Iba con mi playa de Nirvana y tenía mi cabello largo, unas botas acá así de rockero. Y me dice, oye, ¿sabes lo que le pasa a los que escuchan Nirvana? Y y me dice, la mayoría terminan quitándose la vida, matándose. Y yo, y ahí como que empecé un proceso. Empecé, pues yo no quería dejar pues esas amistades y esa banda que tenía porque, te digo, me daba mucha popularidad, aparte me gustaba hacerlo. El micrófono. Ay, acá está, sí, se escucha, ¿no? Sí. Me gustaba hacerlo, pero ahí empezó un proceso y después pues lo empecé a enfocar, pues en la iglesia. Pero nunca he dejado de la música. Después ya tomé clases, ya me metí en escuelas, ya lo hice más académico, pero empecé yo así autodidacta. Qué bueno, Paz, ¿no? Pues qué bueno ese testimonio, Paz, porque yo creo que va a haber mucha gente, o hay muchas personas, mucho chavo, ahorita chavillos, yo creo que de 8 o 7 años, que a lo mejor están pasando por eso, que quieren hacerse famosos, porque hay mucho chavillo ahorita, y usted no me lo deja mentir, tiene mucho chavillo aquí que yo imagino que quiere ser como Messi, como Cristiano Ronaldo, como algún artista ahorita reggaetoneros, que está muy de moda, y qué bueno que usted pues tiene ese ejemplo para decir, es que este camino no te lleva a nada, ¿no? Mis amigos, así, esto y esto y esto. ¿Aún conserva, usted pregunta, conserva amistad con ellos o una comunicación con sus amigos esos? Sí, con algunos después de los años retomé uno de ellos y y sí, tengo con uno de ellos conservo, pero perdí la amistad, de repente lo llegaba a ver y yo ya estaba metido en la iglesia, de hecho lo llegué a invitar, nunca fui, a la fecha sí conservo una amistad con pero ¿qué es lo que él ha dicho de usted ahora que lo ve de esta manera? Porque anteriormente era una forma de vestir, me quiero pensar, ¿no? Era una forma de vestir, unas botas, su peinado diferente, y ahora que usted cambió a ser cristiano, dirían por ahí los santitos, cuando usted cambió a su forma de vestir, cambió su forma de caminar, yo quiero pensar, ¿qué pensaron sus amigos de ese cambio? ¿O qué habrán dicho? No, pues yo me alejé. Sí, me buscaban mucho. Porque no nada más tenía los amigos con los que hacía la banda, pero luego tocaba con otros. Tocaba así con varios y luego me buscaban para que los acompañara. De hecho, llegué a grabar algunas canciones con otra banda, que hasta todavía cuando iba a la universidad, una vez un chavo me dijo, oye, yo estaba viendo la otra vez, estaba viendo unos CDs, los créditos, y vi tu nombre. Dije, ¿a poco yo ni sabía que estaba ahí? Digo, mi nombre, me dijo, ¿eres tú? O sea, me buscaban varios y todavía me seguían buscando. Yo me escondía. Como que no tenía el valor de decirles nada. Simplemente me escondí. Me escondí de todos ellos y decidí ya no, pero no tuve así como el valor de decirles, no, pues que ya soy cristiano. No, simplemente me escondí, me alejé y me escondí. La forma de vestir esto, pues la verdad no, la verdad no cambió mucho. Más bien lo que cambió fue más como el corazón, pero la forma de vestir, pues no cambió mucho. ¿Cambio? No. Ok. Después, Paz, usted tuvo un proceso para meterse al grupo de alabanza. ¿Quería meterse al grupo de alabanza o no quería saber nada de música ya en ese momento? No, sí, yo siempre amé la música, entonces supe que lo tenía que pausar
y en esa primera iglesia me empezaron a usar un montón. Me acuerdo que ese pastor me llevaba a las células que tenían, las misiones, porque yo pues yo tocaba. Entonces pues ahora me compraba mis discos, mis CDs cristianos. Era muy fan. Hasta la fecha conservo un montón de Petra, Guardian, en español Box Day. Sí. Pues traté de encontrar como algo similar a lo que me gustaba, pero me seguía vistiendo igual con mis pantalones rotos, mis botas. Entonces yo llegué a esa iglesia y esos pastores también tenían como un trasfondo así medio rockero. Entonces me llevaban y pues casi, luego, o sea, seguía haciéndolo, pero pues ahora con alabanzas, ya las conocía, pues desde que iba todo, me sabía todas las alabanzas entonces me compré los cancioneros y ahí estuvimos un tiempo y luego ya pues en la otra congregación, que es donde pues hasta a la fecha permanecí, pero no, yo quería, después canalicé todo. Entonces dije, mi sueño, yo siempre les digo, yo nunca quise ser pastor, ni oré al Señor, ni le pedí que yo quería ser pastor. Y siempre les he dicho, yo quería ser músico. Después que me hice cristiano, pues mi sueño era ser así como músico de Marcos Witt, de Marco Barrientos. Un tiempo, pues lo busqué y sí estuve por ahí como por el medio, pero pues creo que me hizo falta tal vez alguien como que en ese sentido me podía entender y me coachara, porque sí, por momentos creí pensar que pues, todo eso, aunque era cristiano, como que era malo. Entonces, sí, ya en el ambiente cristiano llegué también a conocer mucha gente, a llegar a tocar con algunos, pero sí creo que me hizo falta como un pastor músico, pero que como que me coachara en ese sentido. Sí me vi medio confundido, pero no, hasta la fecha yo amo la música y no lo he dejado. Sí, no, pues hasta la fecha todavía sigue tocando el bajo, ¿no? Con su iglesia. Yo lo veo en transmisiones ahí tocar el bajo, cantar la guitarra, luego. Y la verdad es que es sorprendente eso. La verdad, muchas felicidades, Paz, porque hasta la fecha sigue siendo pues firme en Dios. Ahora que viene aquí a la iglesia, bueno, Dios le da su iglesia, es pastor, con sus chavos, ¿cómo le ha ido enseñando qué música escuchar, qué música no? O cómo los ha involucrado en ese tipo de alabanza, de adoración, en la alabanza. Pues, bueno, es que... Perdón, porque muchas veces como grupo de alabanza, y lo digo mucho porque decimos, no, pues es que musicalmente tal persona es muy bueno y me gusta escucharlo musicalmente, pero pues cristianamente también tenemos ese tipo de como de músicos, ¿no? Que también toquen increíble. Digo, hay un grupo, yo lo escuchaba y le decía a mi papá, yo lo escuchaba, se llama Dirty Loops, no sé si lo he oído. Me gusta, y hace tiempo me gustó. Y la opción que tuve después, porque dije, no, ese que no es cristiano. Después hay un que se llama Brian, no sé qué. Y yo decía, pues esos cuates tocan muy chido. Y yo musicalmente, dentro del grupo de alabanza, yo decía, pues es que yo puedo aprender de ellos, ¿no? Uno como chavo músico, dice, pues yo aprendo de cualquier músico. Pero ahora que tiene su grupo de alabanza, yo imagino que también hay jóvenes que también piensan así, ¿no? O sus chavos músicos que también, pues de repente han de pensar, ¿no? Pues aprendo de ellos, pero lo llevo al medio cristiano. ¿O no ha tenido ese problema con ellos? Sí, es que, bueno, hay como una línea muy delgada. Tal vez quien no es músico no lo puede entender muy bien y puede ser así, como muy tajante en separar el cristiano y lo secular. Yo como pastor, pero también músico, mira, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que se crea ya fue creado antes. Entonces, si somos muy sinceros, toda la música
todo, o sea, todo, pero hablando de la música, ya fue creado y tuvo una influencia. Por ejemplo, la música sobre todo de los primeros discos de Marcos Witt, tenían una gran influencia musicalmente de Luis Miguel. Tú escuchas, por ejemplo, Al que es digno, es una canción de Luis Miguel. Sí. Es como una entrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, los músicos que fueron músicos de Luis Miguel, que son Héctor y Heriberto Hermosillo, después se hacen cristianos y llegaron también a producir y a ser músicos de Marcos Witt. Entonces, pues esa influencia musical la llevan del lado cristiano, y no, o sea, todo nos influye. Entonces, es una línea como delgada. Hay un montón de música que dices, pero esto suena o sea, canciones, por ejemplo, de Conquistando Fronteras. Hay canciones que esto es de uno que es músico y tal vez conoce más. Esto es de este grupo, suena de este grupo. Entonces, es que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero es una línea delgada, porque la inspiración debe de venir siempre viene de algún lado. Obviamente nosotros pues buscamos la inspiración de parte del Señor, pero tenemos influencia, o sea, tenemos algo que nos influenció. Por ejemplo, aquí en México, en el norte, la mayoría de la música que se hace es como de mariachi o norteño, grupero, porque es una influencia que tienen ahí, cristiano y no cristiano. En el sur, pues más como caribeño. Hay una influencia, y no podemos como decir, no, yo no tengo nada de esa influencia ahí. Hay mucha música cristiana, por ejemplo, de Redimidos, Funky, ellos no fueron los creadores de ese género. Ese género, pues bien, o sea, viene o sea, ese género no se creó en la iglesia, ni tampoco el género del rock, ni hubo después, como que a lo mejor podemos utilizar la palabra lo redimimos, o sea, utilizamos eso que no fue creado, aunque en un principio la música, los inicios de la música, hablando de la música clásica, su origen, su destino era para la iglesia. Por ejemplo, la música que hacía Beethoven, la música que hacía Bach, era sobre todo Bach, Johann Sebastian Bach, pues creaba su música, que es música clásica, lo creaba para la iglesia. Pero después, o sea, la música en sí es un arte, y que trae influencias. Nosotros nosotros hemos redimido esa música, esos estilos, y ahora los adaptamos para la adoración al Señor. Entonces parece ser como estoy redundando, pero es como una línea delgada que yo, como pastor, pero siendo músico, o sea, no es que tengo que escuchar todo tipo de música para encontrar esa influencia, pero, por ejemplo, te decía, escucho Marcos Witt, pero esa música tiene un montón de influencias de música, que te decía, hay un montón de canciones de Marcos Witt que hasta hay videos en YouTube que ponen hasta Luis Miguel y le ponen la canción de Marcos Witt, y es lo mismo, porque es una influencia. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues se ha redimido esa música. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que pues buscar la inspiración del Espíritu Santo en la música y en las letras. Pero, por ejemplo, yo, que te digo, yo comencé haciendo música que no era cristiana, y después, pues, conozco al Señor, pues mis influencias eran esos estilos, como así de mucha guitarra, y yo hacía música. Hicimos unas bandas cristianas, pero tenían esa influencia, o sea, ese estilo, porque era lo que yo conocía. Entonces, cuando yo creaba canciones,
pues sonaban así. No es que era una copia, pero pues era lo que lo que me había influenciado. Entonces ahora, pues a lo largo de los años, me he dado cuenta que la definición de música es, la música es la combinación de sonidos y silencios dentro de un tiempo. Esa es como la definición básica de la música. Pero la música va más allá. Yo siempre, mi definición, y siempre la pongo en los manuales, es: la música es la combinación de sonidos y silencios dentro de una atmósfera espiritual que produce emociones y sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el espíritu del creador, del compositor, está plasmado ahí en la música, sea que tenga letra o no tenga letra, porque hay canciones que pueden sonar muy bonitas, pero fueron compuestas por gente inmoral. Entonces, aunque suene muy bonito, el espíritu, o sea, el espíritu de quien compuso esa canción, de quien compuso, aunque no tenga letra, que sea pura música, sí. Eso es algo que se transmite. Entonces, puede ser incluso cristiana, música cristiana, pero que el autor es alguien tal vez inmoral y no provino como de algo del corazón de Dios. Y hay música cristiana que yo escucho, o sea, digamos, catalogado en el como el género cristiano, yo la escucho y me deprime y no la quiero escuchar, como que me transmite eso. Entonces la música es la combinación de sonidos y silencios dentro de un tiempo. Esa es la definición básica, pero yo siempre le he añadido que se mueve en un ambiente espiritual y es capaz de mover sentimientos y emociones. Entonces, sí, yo recuerdo que siempre estuve como en esa, pues que en ese conflicto de lo que se llama música secular o música cristiana. Aunque te soy sincero, mucha música cristiana que escuchaba decía, pero pues esto es una copia de otro que no es cristiano, ¿no? Pero decidí yo tratar de cerrar como mis oídos a mucha influencia que de música que no proviniera de enfocada al Señor. Y y se mete. Bueno, vamos a ponerlo acá mejor. Pues de ahí siempre, si te soy sincero, siempre fue, sobre todo cuando era más joven y cuando estaba estudiando música, siempre fue una gran lucha. Pero ya como pastor, siempre he puesto, les he dicho, prefiero yo, y no nada más en el tema de la música, sino en el tema del alcohol, que a veces causa también gran controversia. Yo prefiero poner, o sea, digamos, aquí está el barranco, prefiero poner una línea más atrás, porque la música tiene un gran poder espiritual y emocional que me va a, o sea, me ministra, sea cristiana, no sea cristiana, me ministra. ¿Y qué es lo que me está ministrando? Entonces yo sí he sido más del lado de poner, o sea, no poner la cerca justo después del barranco, sino más atrás, no nada más en la música, sino en temas como películas, videojuegos, es decir, en ese sentido tal vez prefiero caer un poquito más en el si podríamos llamarle como en el ser más religioso, porque pues la música tiene, o sea, quien la creó, eso está impregnado ahí y me ministra, y sea cristiano. Sí. Entonces, yo creo tener la capacidad de poder identificar algo que me ministra bueno o algo que no me ministra, aunque esté catalogado como música cristiana. Y hay muchos músicos, por ejemplo, usted conocerá de alguien que se apellida López, no sé, Álvaro López. Ese cuate se cataloga cristiano, pero realmente no lo es, porque muchas veces decimos, sí, canta canciones muy bonitas, y sí, están muy bonitas sus canciones, y puede llegar a ministrar, sí, porque Dios ocupa también esa parte, pero, por ejemplo, él no, como que no está dentro de la iglesia. Estábamos platicando con él la vez pasada,
Y él nos decía, es que yo no voy a ninguna iglesia, yo no soy guiado por ningún pastor. Y como usted estaba hablando ahorita, muchos canciones o muchos grupos que se llaman ser cristianos no lo son, porque no están, como dicen, no están guiados por el Espíritu Santo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Digo, hay mucha música que nos lleva a Cristo, pero tenemos que tener cuidado con quién es el que lo está llevando, ¿no? Muchas veces es eso. Cuidar a quién escuchamos y a qué nos está influyendo. Espiritualmente es eso, porque digo, yo ahorita estoy haciendo un manual en donde ya próximamente vamos a ver la posibilidad de sacarlo, porque este es el libro que Dios me está dando, porque Dios es el que me lo está hablando. Le estamos perdiendo la esencia de lo que es un grupo de alabanza. Estamos perdiendo, como digo, ahorita actualmente el grupo de alabanza no está siendo radical en cortar eso, como se dice, el cortar los límites de qué es lo que me conviene y qué no me conviene, qué es lo que me está acercando a Dios y qué no, porque vemos músicos que musicalmente están bien y decimos, esos músicos están tocando música cristiana, pero viene aquí, por ejemplo, hay un cuate que se llama Chris Coleman, si lo de conocer, el baterista. Ese cuate tocó con mucho músico, tanto cristiano como no cristiano, pero él decidió salirse de esos grupos. Y aquí va mi siguiente pregunta, Paz. ¿Nunca se le ha puesto en su mente el salirse? Porque yo imagino que se ha tenido decepciones de ya renunciar al pastoreo e irse a lo musical. Pues por esa causa, no. Por esa causa, no, por otras causas. Por otras causas, sí, pero por eso, no, porque perdí, o sea, no es como que tengo un montón de gente que conoce, que me invitan a pues la verdad, no, me enfoqué en el ser pastor, en la iglesia local. Dios sí me ha dado la oportunidad de poder levantar muchos grupos de alabanza. Sí, pero no, en ese sentido, no. Qué bueno, Paz. Pues la última pregunta, Paz, que le queremos hacer, y como se lo comentaba en el anterior podcast, es una pregunta fundamental de este podcast. ¿Qué consejo le puede dar a un joven que va empezando a meterse de lleno en la iglesia y que quiere formar parte de un grupo de alabanza? Ok, pues bueno, ahorita hablamos mucho de la parte musical y yo como pastor, pero es que el grupo tiene que ver con lo que es adoración, y adoración no solamente es tocar. La primera vez que está escrita la palabra adoración en la Biblia, que tal vez de ahí ya, porque casi todo hablamos como de la parte musical, pero ahorita ya tal vez ligándolo a lo que es un grupo de alabanza, la alabanza y la adoración, tenemos que ver pues qué es lo que dice la Biblia, ¿no? La primera vez que en la Biblia está escrita la palabra adoración es Génesis capítulo 20, me parece, no recuerdo el versículo, pero es la parte donde Abraham va a sacrificar a Isaac. Sí. Y cuando va en el camino y hace un alto y le dice a los siervos con los que iban, le dice, esperen aquí, yo el muchacho iremos y adoraremos al Señor. Es la primera vez que en la Biblia se escribe la palabra adoración. Y no es que Abraham llevaba una guitarra o llevaba un piano o llevaba su iPhone, sí, una bocina Bluetooth, y después ahí arriba se iban a poner a cantar. No tenía que, la primera vez que se menciona la palabra adoración no tenía que ver con instrumentos, tenía que ver con entregar algo de gran valor para alguien. En este caso, Abraham era Isaac, era algo de gran valor y lo iba a entregar a alguien que lo valía, lo merecía, que era el Señor. Y eso es adoración. Sí. Eso es adoración. Ahora, nosotros, la forma en la que lo expresamos, y porque lo dice la Biblia, porque la Biblia, sobre todo en el libro de los Salmos,
no nada más los salmos, pero el libro de los salmos nos enseña que la forma en la que nosotros podemos expresar nuestra adoración a Dios es a través de la música, a través del canto, a través de la expresión y de otras expresiones artísticas. Yo tengo mucho la parte artística, porque no nada más es la música, sino también danza, artes plásticas, todo lo que tiene que ver con arte puede expresar adoración, pero la adoración es entregar mi vida. Ahora ya enfocándolo en un ministerio de alabanza, y porque la Biblia nos dice en el libro de Salmos, nos enseña que a través de la música, de nuestras manos, de nuestro canto, podemos expresar esa adoración, podemos transmitirla a través de instrumentos. Salmo 150 termina diciendo: todo lo que respira alabe a Jehová, alabar al Señor con voz de trompeta, con címbalos, con bocina. Entonces, si el Señor nos hubiera dicho que adoráramos a Dios con las matemáticas, pues adorábamos con matemáticas, ¿no? Sí. Nos hubiera dicho que adoráramos haciendo ejercicio, pues lo hacemos así, pero Él decidió que la expresión de la adoración la hiciéramos a través de la música. Entonces, como cristianos, yo he escuchado de otros que no son cristianos, dicen: es que los cristianos son bien musicales, todo el tiempo quieren cantar y todo lo quieren, porque es algo que la Biblia nos enseña, que a través de la música podemos expresar la adoración, pero es más que música, la adoración. Pero ya enfocando en un ministerio de alabanza y adoración, lo que hay en mí es lo que yo voy a dar, lo que voy a ministrar, y aplica también. Si yo como pastor voy a orar por una persona y voy a imponer manos, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti, que te fue impuesto por la imposición de manos. Es decir, que lo que hay en mí yo lo voy a ministrar. Y hablando de un equipo de alabanza, entonces lo que hay en mí, aunque sean cantos, como decíamos, cantos que hablen del Señor, si yo soy una persona inmoral, un adúltero, alguien que está en adulterio, creyendo que soy un pastor, eso es lo que voy a estar ministrando, y voy a estar replicando puros inmorales, puras personas que andan en pecado, porque lo que hay en mí es lo que la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, con la música es como una expresión medio abstracta. Cuando digo abstracto, como es que algo que no es tangible, pero que sabes que está ahí. La música es como una expresión como abstracta de lo que hay en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón. Entonces, yo puedo, a lo mejor yo nunca he sido buen cantante, no me considero un buen cantante, creo que tengo un montón de fallas para cantar, pero sí puedo reconocer con los años, y no porque pues lo diga yo, pero por el testimonio que hay, que cuando lo hago yo, digo, no, tal vez no soy yo la persona que lo tendría que decir, pero la gente es ministrada. Y no soy el mejor cantante, siempre pienso que soy bien mal cantante, tengo que gritar para alcanzar las notas agudas, pero tal vez es lo que hay en mi interior que sale, y es lo que ministra. Ahora, siempre voy a aconsejar que se preparen, porque también está el otro lado que yo conozco. Yo iba a la iglesia desde que tenía 1 año, entonces me acuerdo que se hacían un rol, era bien raro, porque hacían un rol estaba ahí pegado, y miércoles le toca dirigir a la hermana Chonita, no tenía ni idea de lo que era la música, pero le tocaba dirigir la alabanza. Entonces lo hacía mal, lo hacía desafinado, y ya me acuerdo que siempre decía: es que es para la gloria, la honra del Señor. Pues no, o sea, al Señor debemos de ubicarnos en lo que somos buenos. Si yo no soy, sinceramente, creo que todos pueden desarrollar un instrumento, pero también sinceramente creo que hay gente o personas que están negadas para la música. No es mala onda, pueden ser muy buenos para otras cosas, pero y a veces se aferran porque a lo mejor es visible, o como te decía, yo descubrí que en la secundaria, pues eso me hizo popular. Entonces, y lo hacemos mal, lo hacemos desafinado. Yo decía que yo cuando iba en la primaria yo quería ser futbolista, pero descubrí que no era no era bueno, no era lo que yo debería de estar. Entonces siempre voy a aconsejar a que nos preparemos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una
una escuela que se llama Alabastro, que en cuestión musical es básico, pero tratamos de dar las bases bíblicas y también las bases musicales. Enseñar lectura, entrenamiento auditivo, cosas básicas del instrumento, pero sí debemos de prepararnos, de hacerlo bien. Por ejemplo, cuando se habla de David se dice que entre las características, que tocaba bien. Entonces, mi consejo es, uno, pues si alguien que quiere pertenecer al ministerio de alabanza en una iglesia, pues que sea a que Dios le esté llamando para eso, porque si Dios no te está llamando para eso, pues te vas a frustrar, y no hay nada más como, yo lo he visto un montón de gente queriendo tocar o cantar y no es bueno para eso. No es que sea mala la persona, sino simplemente es bueno para otra cosa y se frustra, Sí. se termina sintiendo mal, entonces, pues saber que es que Dios nos está llamando para eso. Ahora sí creo que cualquiera puede capacitar, puede llegar a tener cierto nivel, algunos con excelencia a nivel profesional, porque si hay personas que Dios ha dado un talento especial. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hija chiquita. Mi hija mayor tiene un talento especial, pero no tanto para la música, sino más bien para la danza, para el dibujo, para otra expresión del arte. Y yo quise que ella tocara instrumentos, pero no era tanto de ella. Pero la chiquita sí, yo me di cuenta no sabía ni siquiera todavía hablar y cantaba las canciones, o sea, las cantaba afinado y no sabía hablar. Entonces yo dije, ella es buena para la música. Ella tiene 8 años, desde los 4 toca la batería. Mi hermano también, me acuerdo que desde los 6 años vi y lo regañaban un montón porque todo el tiempo andaba con las plumas en la primaria. Y mi mamá le dije, no, él es bueno para la música, vamos a comprarle una batería. Entonces, hay gente que tiene un don, o sea, Dios se lo dio, Dios se lo regaló, ni siquiera ha estudiado nada y es muy bueno, tiene el ritmo, se afina, se entona, entonces, pues lo puede alcanzar a un nivel profesional y para alabar al Señor. Hay otros que tal vez lo tenemos que desarrollar, que de estudiarle mucho y llegamos a tener un cierto nivel, y otros que a lo mejor va a ser lo básico, pero ahí pueden estar. Yo creo que todo pastor, yo en cualquier seminario, instituto bíblico, metería guitarra o piano. Creo que cualquier pastor debería tocar la guitarra o el piano, porque dependen de otras personas por la necesidad, y por la necesidad, pues agarran a cualquiera, y eso da muchos problemas. Entonces, aquí en mi iglesia, tienen un pastor que es músico, y esa parte sí es de las más cuidadas, tanto en lo espiritual como en lo musical. Entonces, prepararse, hay un montón de herramientas te metes tutorial para tocar X canción, puedes encontrar la guitarra, en bajo, en batería, en voz, en la segunda, tercera voz, ya no es como yo te platicaba que la guitarra fácil y ya ahí no había más. Sí. Hay un montón de herramientas que te puedes meter y puedes generar eso. Ahora, lo otro es hacerlo con el corazón y la actitud correcta, de entregar algo de gran valor. ¿Sabes cómo yo me doy cuenta cuando alguien es adorador o no? Cuando le quitas un instrumento y no sabe qué hacer, no es un adorador. Y pasa un montón de veces, les quitas el instrumento y no saben qué hacer, se quedan así, no saben cantar, no saben levantar las manos, no pueden. Entonces esa parte yo trato de trabajarla mucho aquí en la iglesia. Sobre todo cuando llegan personas que son buenos cantantes, buenos músicos. Normalmente en las iglesias luego los toman y los meten para suplir una necesidad, pero lo más importante es en alguien que va a estar en el equipo de alabanza es el carácter, y eso es lo más difícil, porque cualquiera puede a lo mejor aprender a tocar unos acordes en la guitarra, en el piano, afinarse. No cualquiera, casi cualquiera lo puede hacer, porque sí hay personas que de plano no, pero casi cualquiera lo puede hacer, pero lo más difícil es el carácter, de tratar el carácter. Y bueno, quienes son parte aquí de la iglesia o que me conocen no me dejarán mentir que esa parte la trato de trabajar. Creo que lo hago con paciencia y con amor, pero siempre buscar porque lo que hay en nosotros es lo que le vamos a dar al Señor y lo que le vamos a dar a las personas. Entonces,
lo que hay en mí es lo que yo voy a ministrar. Si ando triste, ando todo deprimido, pues eso es lo que voy a ministrar y voy a andar ministrando pura depresión. Entonces, mi comunión con el Señor, mi tiempo con el Señor, eso me impregna de Él. Y la música es, o sea, es la expresión es como sacar mi espíritu, mi alma, ponerlo visible para todos. Sí. Y ahí tú te das, no, tal vez no es el mejor cantante, no es el mejor músico, pero cuando lo hace, puedo sentir la presencia de Dios. O al revés, puede cantar hermoso, tocar así muy padre, y dices, wow, musicalmente, pero no me ministró nada, porque la música sí es algo como muy, algo medio abstracto que no puedes ver, pero que el espíritu lo puede sentir. Entonces, recomendaría siempre prepararse. Bueno, primero que sea un llamado de parte del Señor, porque si Dios no te llamó, ahí te vas a frustrar y te vas a amargar y te vas a sentir feo. Entonces, si Dios te llamó, entonces pues prepárate, hay un montón de material, toma clases, toma cursos, trata siempre yo platicaba de tener el mejor instrumento, no el mejor, más caro, pero tienes y después le voy a mejorar y voy a mejorar esto y siempre tratar de darle lo mejor. Normalmente entiendo que a veces es la necesidad, pero muchas veces los pastores, en lo que no me incluyo ahí, pero en lo que menos tal vez invierten es a lo mejor en un buen equipo de sonido, en buenos instrumentos, porque son caros. O sea, todo eso es caro, pero siempre esforzarnos para mejorar. Bueno, empezamos con esto, pero los podemos vender y podemos comprar un poquito, algo mejor, y siempre tratar de mostrar esa excelencia. Cuando yo estudié en la universidad de música, que empecé a estudiar la carrera de composición y arreglo musical, descubrí y que muchos de los músicos como admirados por los que no eran cristianos, la mayoría eran cristianos, pero también al mismo tiempo un montón de iglesias que suenan como la banda del Chavo. Entonces es como un equilibrio entre tener la comunión con el Señor y ser buen músico. Es algo que se tiene que ir trabajando a la par. Si uno prevalece sobre el otro, no va a funcionar muy bien. Digamos, soy bien entregado para el Señor, pero mi guitarra está desafinada, no sé los acordes. Eso distrae. O sea, cuando yo estoy lleno del Señor, ¿no? Y soy bien entregado al Señor, pero tengo mi guitarra desafinada, no ensayamos bien, no se saben los acordes, todo lo que Dios quería hacer o lo que iba se ve interrumpido. Distrae un montón una guitarra desafinada, cuando la banda no ensayó y suena todo feo, aunque son personas que oraron un montón y tienen la presencia de Dios, pero eso distrae y lo que Dios quería hacer no se da. Y la otra parte no puede ser así, la super banda suena perfecto, pero falta una cosa importante, que tal vez que Dios estuviera ahí. Entonces siempre es como ese balance y ese equilibrio entre el tener una buena preparación. Y podemos hablar un montón. Yo he dado talleres con respecto a cómo preparar un ensayo, cómo organizar un equipo de alabanza, cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo y las aplico, distintas posiciones que debe tener el director de alabanza, el director musical, debe actualmente hay muchos recursos. Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia utilizamos un recurso que se llama TalkBack, que es un micrófono donde todos tienen sus monitores y se va dando instrucciones el director de alabanza. Podemos tener muchos recursos ya para mejorar, pero siempre es el equilibrio, uno tener llamado del Señor y ese equilibrio en estar llenos de Dios, pero también prepararnos musicalmente, porque si estoy lleno de Dios pero no me preparo, no me sirve mucho, porque no va lo que Dios quería hacer, yo mismo lo voy a estar estorbando, y viceversa. Puedo hacerlo excelente, pero pues nada más fue un buen como espectáculo musical, pero al final salí. Por ejemplo, a mí me gusta mis tiempos, siempre trato de tener mis tiempos de oración personal, para tener un buen tiempo de devocional o de oración. Jason Upton es súper sencillo, solamente muchas veces es un piano, canta muy bien, pero no hace los grandes melismas pero muy bueno. Pero yo puedo tener mis tiempos de oración
Jason Upton, Rick Pino. Es sencillo, no es así gran complejidad, que no estoy peleado con eso, pero es algo, en la música hay un dicho, siempre se dice menos es más, sí. Y a veces entre menos personas, menos acordes, a veces es más, o sea, y Jason Upton usa un piano, un pad, tiene a veces una flautita, un bajo muy suave, una batería muy suave, pero pues te conecta con el Señor. Pues hay una canción que se llama Fly, que a veces que me ministra y hasta me asusta. Entonces, sí, entonces yo como pastor músico, Dios me ha dado la oportunidad de levantar muchos equipos de alabanza. Lo primero que trato de asegurarme es que tengan el llamado de Dios, de asegurarme por qué quieren estar en la alabanza y de tratar y trabajar el carácter. Eso es lo más difícil. He cometido muchas veces el error de poner personas que no tienen el carácter, no tienen que ser perfectos, pero no tienen el carácter y a veces me han dado más problemas que soluciones. Sí, y yo mucho tiempo estuve ahí, entonces he aprendido de mí mismo. Sí, pues no, pues la verdad que buen consejo, porque muchas veces dice la palabra de Dios, Dios busca adoradores, ¿no? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad, en Juan. Exactamente, y yo creo que para los pastores que nos vean, yo creo que eso es un pasaje bíblico fundamental, ¿no? El tenerlo en práctica, verdaderos adoradores que literalmente tengan el conocimiento, que vayan a adorar a Dios, que no vayan solamente a que las personas lo vean, si hay un chavo ahí en su grupo de alabanza, para que no vaya a decir a la chava, mira, yo soy el baterista o el guitarrista que estaba ahí, y se vaya a querer lucir después, porque eso suena mal. Como dice, suena como interfiriendo el grupo de alabanza, interfiriendo también el Espíritu de Dios. Y pues ya con último Paz, y nos va a dar risa, porque hacen experiencias muy buenas, Paz. Yo me acuerdo de muchas experiencias que ha tenido usted, y muy, muy graciosas. Y quiero que nos cuente alguna experiencia que haya tenido usted graciosa, triste, alguna. Pues no, un montón. Sí, nunca se suban a cantar con un chicle. Se ve mal y si se te sale sí. Peor. Sí, me ha pasado varias veces. Hombres, asegúrense de tener el cierre arriba cuando se van a dirigir. De favor. A veces subirme a dirigir la alabanza. Y a veces mi esposa así, yo, ¿qué quiere que le dé más duro? No quería que le saliera el cierre, me ha pasado muchas veces. No, si van a dirigir antes, no tomen leche ni chocolate porque van a tener todas las flemas. Me ha pasado un montón de veces. Nos pasó cuando fue la pandemia. Yo ponía unos pads, a veces ponía unos pads nada más ahí y tocaba la guitarra encima, pero los ponía de YouTube y a veces y estabas con los pads adorando al Señor y de repente salen los comerciales. Sí. Entonces todo eso pues hay que prepararlo. Yo soy la hermana Juan y yo hermano Pablo. Sí, y somos los mormones. Sí, nos ha pasado. Pues no sé, un montón de experiencias que nos hemos caído, se me ha caído el instrumento, que se le haya roto cuerdas, ¿no? Sí, eso sobre todo eso a los guitarristas, sí. Los guitarristas, pues no sé, pero pues a mí me pasa mucho que cuando sobre todo en el instrumento me concentro, estoy estudiando así bien dedicado, como que toda mi concentración está en eso y se me cae la baba. Y me ha pasado, no dirigiendo, pero estaba así yo bien concentrado y me ha pasado varias veces. Entonces, pues te concentras, pero también sí, te en todos lados. Te salga el chicle, sí. Me he subido con el cierre abajo, pues son cosas que pasan. También ¿sí? Me ha tocado que
a veces por la emoción he bajado músicos, incluso aquí la iglesia que llego a desesperarme y perdónenme, tal vez no ha sido la forma, pero me llego a desesperar tanto que le agarro el instrumento y lo empiezo a tocar yo, después ya me arrepiento, pero me ha pasado varias veces. Y uno de esos nunca volvió a tocar un instrumento, perdóname. Ya ves, me ha tocado que una vez me bajó a mí cuando estábamos en el grupo de alabanza. Sí, una vez subió, ¿sabes a quién subió? Subió a Paso Bernabé, que estábamos minifando y de repente vi cómo subió Paso Bernabé. Sí, quítate, hijo, quítate. Pues, ¿qué pasó? Y de repente lo volteé a ver a usted y me así. Sí, ya me tocó. A veces no es la mejor forma, pero pues en el calor así. Es que en el momento, sí. Sí, me ha pasado. Luego, pero sí, voy y les pido perdón. Sí, no, y eso yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A todos les ha de pasar, todo aquel que sea líder de alabanza les pasa, ¿no? Que no se concentra tanto. Cambiar las letras. Cambiar las letras. No me pasó a mí, pero sí le pasó a Ismael. Estaba una canción que dice, nunca estás ausente, siempre estás presente, y la estaba cantando al revés. Estaba diciendo al Señor, siempre estás ausente, nunca estás presente, y a todos así, no, cámbiale al revés. ¿Sabes de quién me acordé? De nuestro buen hermano Eliezer. Por ti el mudo oirá, el sordo cantará, ¿se acuerda? Sí pasa. El poderoso Israel, eso siempre pasa. El ciego saltará. Sí, es un buen de cosas que pasan, ¿no? Como que se va dirigiendo, le pasa mucho. Luego de que se distrae cualquier cosa de los músicos, distrae o que están platicando y ya se te olvida la letra y ya no sabes ni dónde va. Vamos a empezar de nuevo, iglesia, y empiezas de nuevo. Sí, son experiencias, pues yo creo que nos enseñan, aprendemos de eso y ya sabemos que no debemos de subir con el cierre abajo. Sí, chicle, aprenderse las canciones, ensayar. Siempre les digo que deben de ensayar para el ensayo. Sí, muy importante. Se debe ensayar para el ensayo. Muy importante eso. Todos deben de tener mínimo media hora de ensayo diario. Mínimo, yo siempre les digo mínimo media hora. Mínimo. Y pues bueno, Paz, la verdad me dio mucho gusto tenerlo aquí. Me dio mucho gusto el que se haya dado el tiempo. Sabemos que creo que ahorita en un rato ya tiene su culto. La verdad le doy muchas gracias a usted por haber aceptado estar aquí en el podcast. Y pues la verdad quisiera que nos ayudara al final ahorita a orar por los grupos de alabanza y que pudiera pues sí, ministrarlos en este momento. ¿Qué le parecería? Sí, claro, pues nada más primero recordar que pues si es un llamado del Señor, el Señor te va a capacitar, pero pues te tienes que preparar y hay que buscar la presencia de Dios, pero también ensayarle, y pues vamos a orar. Si tú estás en un equipo de alabanza, en un grupo de alabanza, lleva toda una preparación, pero lo que más busca el Señor, como decía hace rato Vic, el Evangelio de Juan dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir que, pues parece ser que están escasos. No hay tantos. Hay muchos músicos, pero pocos músicos que saben adorar a Dios, que saben ministrar el corazón del Señor. ¿Y cómo se logra eso? Yo puedo aprender ciertas progresiones, ciertas melodías que sé que puedo mover las emociones de las personas, pero no puedo mentir si mi vida es una vida inmoral, de pecado, y tratar de subir y aparentar algo, porque eso lo voy a ministrar. Entonces, por eso la Biblia dice, óranlo, o tú cuando ores cierra tu puerta y estoy parafraseando, pero lo que nos quiere decir es busca al Señor y en público, en público vas a reflejar lo que en privado lo que viviste con el Señor, y va a ser una expresión de tu espíritu y de tu alma, y como tu espíritu alma está impregnada del Señor, cuando toques, cuando ministres, el bajo
yo aprendí a tocar el bajo y no lo quería porque decía que pues no se escucha el bajo, Sí. pero sinceramente he tenido un montón de testimonios que a la hora de tocar el bajo, en la adoración, claro, hay que estudiarle un montón de acordes, pero a la hora de tocar, pues la presencia trae júbilo, trae sanidad, trae la presencia de Dios, a veces solamente con 2 acordes, pero es algo que tiene que ver más con la comunión del Señor. Entonces, pues te animo a otra cosa súper importante. Todos deben de tener Biblia. O sea, no tanto me refiero a física, sino de conocerla, de leerla, de saberla, de saberla. Me acuerdo que había uno de nuestros hermanos que me enseñaba sus canciones y canta muy bonito, toca muy bonito, pero le decía, pero a ver, ¿qué leíste hoy? ¿Qué estás leyendo hoy? Más no me impresiona tanto tus acordes, tus melodías, lo haces muy bien, pero entonces te vas a leer esto, debemos de conocer la Biblia, porque también es como el predicador, predicamos la Biblia, cantamos la Biblia. Entonces, eso es otra cosa que hace rato no la mencioné. Nosotros aquí tenemos una herramienta que se llama Conectados con la Palabra, pero debemos de conocer la Biblia, porque a veces hay detalles que podrían parecer insignificantes, pero que son errores teológicos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A veces yo escuché a algunos hermanos que después lo corrigieron, que al orar decían, Papito Jesús. Y bueno, dice sí, pero sí está bien, pero yo hasta en esos detallitos hay que cuidarlos porque es un error teológico, porque no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso Jesús es el Hijo. Entonces, esas cosas es sabiendo la palabra, conociendo, debemos de conocer la palabra. Y entonces a la hora, el Señor me ha dado varias canciones, la verdad siempre las he tenido guardadas, pero últimamente el Señor me animó y las está enseñando aquí en la iglesia. Las voy a estar subiendo, ya he estado subiendo algunas, pero pues ¿de dónde van a salir? Pues de la Biblia, de los Salmos, de Apocalipsis. No le tengan miedo a Apocalipsis. Apocalipsis es de los mejores libros donde puedes sacar un montón de adoración, pero pues vamos a orar. Vamos a orar. Adelante, pues. Señor, te damos gracias porque yo creo que hay un montón de personas que tú estás llamando para ministrarte a ti con su instrumento, con su voz. Yo creo que hay un montón de personas talentosas en los instrumentos, pero lo más importante es el carácter, Señor, y que estén impregnados de Cristo, que estén llenos del Espíritu Santo y tengan una correcta relación con el Padre. Y eso es difícil de encontrar, Señor. Y dice Juan, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Creo que Cristo viene pronto y una de las cosas que vamos a hacer cuando Cristo venga es adorar, dice la palabra de Dios, cuando habla en Apocalipsis 4, la adoración celestial, día y noche no se cansan los 24 ancianos, y cada vez que los 4 seres vivientes se levantan, los 24 ancianos arrojan sus coronas, pero hay adoración, dicen santo, 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 digno. Una de las cosas que debemos de saber, sea un músico, no es adorar, pero enfocándonos en un ministerio de alabanza, Señor, quiero, Señor, pedirte que puedas levantar una generación y se han despertado el corazón de muchos jóvenes, no apasionados por la música o amantes de la adoración, porque hay muchos, sino amantes de ti. Y claro que amen la música, pero que te amen a ti por sobre todas las cosas, Señor, impregnados de Cristo, llenos del Espíritu Santo, pero también que puedan capacitarse, puedan estudiar carreras de composición, de arreglo musical, para darte siempre la excelencia, Señor, que no seamos, creo que en eso la iglesia ha avanzado mucho, en mejorar muchísimo la excelencia musical, pero tal vez hemos descuidado un poco la parte del carácter y de la comunión con el Señor, del conocimiento de la palabra de Dios, Señor. Levanta una generación que conozca la palabra, que conozca la teología, conozca Génesis, conozca Apocalipsis, Señor, conozca a los profetas mayores, los profetas menores,
y una generación que tú puedas darles canciones que nazcan del corazón tuyo, que podamos escuchar el sonido del cielo y podamos replicarlo, Señor. Yo bendigo a cada joven, cada adulto, cada señorita, cada adolescente que quiere prepararse o que tú les has llamado, Señor, que podamos entender que tú buscas hombres en santidad, en integridad, en rectitud, porque lo que hay en nosotros es lo que vamos a ministrar, Señor. En el nombre de Jesús yo les bendigo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Sí, vientos, mi Muchas querido gracias. Mick. Y pues quedamos despedidos y pues ahí estamos en pendientes porque vienen unos podcasts impresionantes después. Vale, Dios les bendiga. Muchas gracias.